de las cadenas de modificadores y la frase nominal, sí, que lo estuvimos viendo la semana pasada. Después de eso vamos a trabajar con lo que sería el PowerPoint de la frase verbal, ¿sí? Vamos a trabajar sobre un texto, y bueno, y después, si nos da el tiempo, también vamos a empezar con lo que serían los tiempos verbales, y ya quedaría ahí el trabajo para la semana que viene. Bueno, empecemos entonces con el trabajo que teníamos para hoy. Vamos a ir, si les parece, me van poniendo por el chat o me van diciendo como quieran lo que fueron respondiendo, ¿sí? La traducción de cada una de estas frases. Bueno, en primer lugar tenemos, bueno, contenidos, notación, introducción. Primera, ¿cómo lo pondríamos? El nacimiento de los satélites de comunicación, ¿puede ser? Bien, bueno, nacimiento sí, pero hay que dar vuelta un poquito, ¿sí? Acuérdense que acuérdense que tenemos que poner primero el núcleo y Ah, después. claro, el nacimiento de la comunicación satelital sería. Ahí Algo así. está, bien, Ah, bien. claro. Nacimiento de las comunicaciones, bien, satelitales. Perfecto, bien. Ahí tendríamos la primera. Ahí está. Ajá. Después dice Development of Satellite Communications. ¿Cómo quedaría? Sí, este es parecido, pero ¿qué significa development? Desarrollo. Bien, el desarrollo de las comunicaciones satelitales. Perfecto. Bien. Configuration of a Satellite Communication System. Ujú. Bueno. ¿Cómo quedaría? Como configuración de un Ujú. sistema de comunicación satelital. Exactamente, bien. De un sistema de comunicación satelital. Muy bien. Ujú. Bueno, debajo tenemos algunos, este es un poco más literal, no hay que dar por ahí tanta vuelta. Decimos tipos de órbitas, ¿no? Después tenemos radio regulations. ¿Cómo quedaría? Radio regulaciones. Sí, o regulaciones, ¿sí? De radio, ¿sí? Acuérdense que tenemos que invertir. Ajá. Technology trends. ¿Alguien me encontró que sería trends? Muy bien, tendencias tecnológicas, perfecto. Tendencias tecnológicas, perfecto. Bueno, el 1.7, servicios, y no hay mucho más. Y el 1.8, que es The Way Forward, es un título un poco tal vez medio como poético. O sea, la idea de Way Forward es como decir hacia adelante, ¿sí? Lo que viene. ¿Sí? Ese no lo vamos a traducir ya tan literal. Este, pero esa es la idea, ¿no? Hacia adelante, ¿sí? O lo que viene, ¿sí? Habla un poco de lo que viene al futuro en este tema. Bien, perfecto. Pasemos a el segundo apartado. Bien. Dice, bueno, órbitas y temas relacionados. Keplerian orbits. ¿Qué sería eso? Órbitas keplerianas. Bien, perfecto. Keplerianas. Sí, órbitas keplerianas. Viene de un apellido, sí, de Kepler. Bien. Uh-huh. Useful orbits for satellite communications. Órbitas útiles para comunicaciones satelitales. Excelente, muy bien. Ahí también lo pusieron en el chat. Órbitas útiles. Ahí le estoy errando el... Ay, no lo encuentro ahora el... Ahí está. Órbitas útiles para comunicaciones satelitales. Perfecto, bien. Bueno, debajo, ese sí se traduciría más lineal, el 2.3, perturbaciones de órbitas sería.
Y bueno, conclusión, referencias. Bien, pasemos ahora al 3. Dice, baseband signals and quality of service. ¿Alguien encontró baseband signals? Perdón. Yo acá lo había buscado. Sí, bien, señales de banda base, señales de banda de base. Bien. De paso, esta página lingui.es, ¿sí? Lo pongo ahí en el chat. Es muy, es muy útil para buscar así frases un poquito más técnicas y demás, ¿sí? Bien, señales de banda de base y, bueno, quality of service sería calidad de servicio, ¿no? Bien, bueno, 3.1 lo mismo, señales de banda de base, sí. Performance objectives. ¿Cómo quedaría? Objetivos de desempeño, bien. Objetivos de rendimiento también podría ser, ¿sí? Rendimiento, desempeño. Performance tiene varias traducciones. Bien. Y debajo, availability objectives. Objetivos de viabilidad, sí, o objetivos de, en realidad, availability es disponibilidad, ¿sí? Viene de available, que es disponible, ¿sí? Bien. Bueno, debajo tenemos dos más, que bueno, estos no hay mucho más. Delay sería como retrasos, ¿sí? Demoras, y conclusión, referencias. Bien. Bueno, vamos con el 4. Digital Communications Techniques. ¿Cómo quedaría este? Bien, técnicas de las comunicaciones digitales, perfecto. Técnicas de las comunicaciones digitales, perfecto. Bien, baseband formatting, bueno, formatting lo vamos a traducir como un sustantivo, podríamos decir formateo, ¿sí? Formateo de banda de base, ¿sí? Que bueno, lo mismo que las señales que vimos recién. Digital modulation. Modulación Modulación, digital. perfecto, modulación digital. Channel coding, Codificación de canal, puede ser. perfecto, bien. Codificación de canal, muy bien. Channel coding and the power bandwidth trade-off. Bueno, acá los ayudo un poquito. Channel coding, de vuelta, es codificación de canal, ¿no? Y acá tenemos que empezar con trade-off, ¿sí? El trade-off es como una compensación o un balance, ¿sí? Lo más común es una compensación, ¿sí? Compensación entre bandwidth, sería ancho de banda, y power no lo vamos a traducir como poder, sino como potencia, ¿sí? Entonces, es una compensación, un equilibrio entre ancho de banda, bandwidth, y potencia, power, ¿ok? Coded modulation, lo voy a poner acá si no mezclo. Modulación codificada, ¿no? Bien, ¿Puede ser? bien, bien, bien. Modulación codificada, ajá. End-to-end error control. Control de error de fin a fin, o sea, de extremo a Bien, extremo de también. extremo a extremo, más lindo, sí. Control de error de extremo a extremo, ¿sí? Bien, sería ese. Vamos a estirarlo y lo corremos un poquito para acá. Listo. Bien. Ok, después dice Digital Video Broadcasting via Satellite. Ajá.
Bien, difusión, también podría ser transmisión, ¿sí? Transmisión de video, bien, digital por satélite. Bien. Bueno, y debajo sería que esto DVB-S es la sigla de esto, y debajo serían la transmisión de video digital de segunda generación. Bien. Conclusión y demás. Perfecto. Pasemos al 5. Bien. Acá dice, overall link performance with regenerative satellite. Bueno, tenemos que empezar con performance, ¿no? Un rendimiento, un desempeño, ¿de qué? Rendimiento, bien, muy bien, general, bien, overall, general, global, bien. Del enlace con satélite regenerativo, bien, perfecto. Link performance with multi-beam antenna coverage versus monobeam coverage. Bueno, a ver, vamos de poquito. Link performance dijimos que es rendimiento del enlace, sí, con. ¿Qué sería multi-beam antenna coverage? Bien, bien, perfecto. Cobertura, coverage es cobertura de antena multi-as, ¿sí? Versus cobertura, no sé si diríamos mono-as, sino tal vez de un solo as. ¿Sí? Porque busqué mono-as y no encontré. Así que mono, todo lo que sea mono es uno solo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y por último, Inter-Satellite Link Performance. Bueno, sería rendimiento del enlace intersatelital, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, pasemos entonces a la 6. ¿Hasta acá venimos bien o quieren que repita alguno? Que veamos alguno. ¿Vamos bien? De todas maneras, esto lo estoy grabando, así que lo pueden después revisar y lo ven a su propio ritmo, ¿sí? Vamos bien. Bueno, multiple access. Ajá. Esto, ¿cómo lo pondríamos? Acceso múltiple. Perfecto. Acceso múltiple. Muy bien. Layered data transmission. Ajá. Transmisión de datos eh, en capas, Sí, algo bien. así. En capas, está bien, porque layers son capas, ¿sí? Y nosotros no tenemos un adjetivo para layered, ¿sí? O sea que vamos a tener que decir en capas. Bien. Traffic parameters. Parámetros de tráfico, o sea, de transporte. No sé si Sí, tendríamos que traducirlo de otra forma para que quede con el mismo significado, no sé si... sí, está bien, no nos vamos a preocupar tanto por el significado ahora. Está bien parámetros de tráfico. Creo que con eso vamos a andar bien. No sé si ustedes le dicen de otra manera o si han visto algo, No, pero sí, sí, debe ser tráfico, sí, 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 sí. está bien. Sí, Está porque habla, claro, porque claro, se está refiriendo directamente al tráfico de información, sí. claro, o sea, claro, eso. Si no estamos hablando del tráfico de los autos, sino de, digamos, de la información que va entre redes y demás, ¿sí? Bien, traffic routing, bueno, el routing viene del router, ¿sí? El enrutador, bueno, acá va a ser enrutamiento, ¿sí? De tráfico. Bien, un segundito que voy a prender la luz porque está bastante oscuro. Ahí está, bien. Access techniques.
Técnicas de acceso, bien. Técnicas de acceso, bien. Y Frequency Division Multiple Access. Ajá. A ver este. Acceso múltiple de división de frecuencia. Muy bien. Acceso múltiple, bien. Ah, por división de Por frecuencia. división. Claro. Por división, bien. De frecuencia. Sí, bien. Esa sería más la traducción. Si este lo buscan en inglés lo van a encontrar, ¿sí? Después lo mismo tenemos parecido debajo, decimos acceso múltiple por división. Este es time, ¿sí? No frequency. Entonces, en el tiempo, ¿sí? Luego, de vuelta lo mismo. Acceso múltiple por división. Creo que era en el código. Ay, de código, ¿sí? Por división. Ay, se me fue el. De código. Bien. Ujú. Ok. Fixed and on-demand assignment. Lo pongo a este lado. No puedo entrar acá. Asignación fija y bajo demanda. Está bien, bien. Fija sería fixed y bajo demanda. Bien, perfecto. Random access sería acceso como aleatorio. Muy bien. Perfecto. Bien. Pasemos a la última página. Vamos con el apartado 7. Dice, bueno, lo voy a ahí y bajo esto. Bien. Broadband Satellite Networks. Ujú. Bien, bien. Más que redes, redes satelitales, ¿sí? De banda ancha. Bien. Ahí está. Perfecto. Transmission Control Protocol. Protocolo de control de transmisión. Perfecto. De transmisión, ajá. Bueno, esto sería IPv6 sobre redes satelitales, ¿no? IPv6 seguro es un control, es un protocolo. Conclusión, y bueno, y debajo tenemos estos estándares que como son siglas, yo creo que los dejamos así, ¿sí? Estándares ETSI, estándares IETF, ¿sí? No los buscamos esos. Bien. Earth Stations. Estaciones en tierra, bien. Estaciones en tierra, estaciones terrestres podría ser también. Ujú. Station Organization. Bien. Organización de estaciones, hay que escribir organización de la estación, bien, perfecto, ajá. Radio Frequency Characteristics. Características de la radiofrecuencia. Ujú. Características de la radiofrecuencia, bien, ajá. Creo que esto va todo junto. Bien, the antenna subsystem sería el. Bien, el subsistema de antena. Perfecto. Ujú. Bueno, y esto se empieza a repetir, ¿no? El subsistema de radiofrecuencia, ¿no?
Subsistema de radiofrecuencia, subsistemas de comunicación, ¿sí? Bien. The Network Interface Subsystem. Esa partecita de Network Interface, ¿cómo la traduciríamos? El subsistema de... Interfaz de red, perfecto. Bien. Y por último, dice Monitoring and Control. Sí, bueno, sería monitoring, lo vamos a traducir como un sustantivo. Monitoreo y control, ¿sí? Y equipos auxiliares. Auxiliares, ¿ok? Bien, buenísimo. Bueno, con esto entonces corregimos lo que sería el trabajo práctico 2, ¿sí? No es más que traducir y hacer un listadito de los títulos que estuvimos viendo. Bueno, ¿quedó alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultarme de este trabajo? ¿Algo que por ahí no les haya quedado claro, que quieran que vuelva a repetir? Bueno, pareciera que no. Está bien. Ok. Bueno, voy a cerrar entonces este. Y vamos a trabajar hoy con el PowerPoint de la frase verbal. Vamos a empezar hoy con este. Vamos a ver un poquito lo que sería, qué es la frase verbal y diferentes tipos de verbos que no necesariamente son verbos conjugados. Y los verbos conjugados los vamos a empezar a ver en el próximo PowerPoint, ¿sí? Acá vamos a trabajar más con lo que serían verbos en infinitivo, en imperativo, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo diferentes clases. Bueno, la frase verbal, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos la frase nominal? Que yo les dije que el núcleo de la frase nominal, la palabra más importante, es un sustantivo, ¿sí? Por eso se llama nominal, viene de nombre o sustantivo también. Bueno, por lógica, el núcleo de la frase verbal va a ser un verbo, ¿sí? Y esto puede estar acompañado de diferentes palabras como adverbios, ¿sí? Lo más común son adverbios, acá no vamos a encontrar tanto adjetivos y eso. Pero, de vuelta, el núcleo, la palabra más importante es el verbo, ¿sí? Estas me las voy a saltear porque son como más de práctica y prefiero que directamente veamos primero la teoría y ya vayamos a trabajar al texto que tenemos de práctica. Bueno, muchas veces la frase verbal está compuesta por una sola palabra, ¿sí? Como por ejemplo tenemos acá is, ¿sí? Que es el verbo y ya está, ¿no? El lenguaje de las matemáticas es un lenguaje universal, ¿sí? Esta es la frase verbal. A veces es una frase verbal compuesta. Quiere decir que el verbo, ¿sí? Lo único que conforma la frase verbal es el verbo, pero el verbo está compuesto por más de una palabra, ¿sí? Por ejemplo, acá, decimos, los investigadores están presentando los resultados. Y en este caso también, are presenting es el verbo, está conjugado, ¿sí? En un tiempo que vamos a ver después. Este tiempo resulta que es un tiempo compuesto, ¿sí? O sea, se forma con dos palabras, ¿sí? Bien. Y por último, tenemos frases verbales con lo que llamamos verboides, ¿sí? Verboides son digamos, son palabras que se traducen, son verboides porque no llegan a ser verbos, ¿sí? No son verbos conjugados, pero se van a traducir, por ejemplo, como un verbo en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos presenting, ¿sí? Este participio presente, que son los que terminan con ing, es un verboide. Porque fíjense cómo lo vamos a traducir. Decimos, esta tabla es útil para presentar los resultados. Fíjense que yo lo traduje como presentar. No lo traduje como un verbo conjugado, como presenté, presentó, presentan, ¿sí? Lo traduje como un verbo en infinitivo, que en español son los que terminan en ar, er, ir.
¿no? Son verbos que no están conjugados. Por eso es un verboide, ¿sí? Es un verbo, pero no llega a serlo porque no está conjugado, ¿sí? Se va a traducir en infinitivo. En realidad, esta oración sí tiene otra frase verbal que sí está compuesta por un verbo, por el verbo principal de la oración. ¿Cuál sería acá el verbo de esta oración? El principal. Is, muy bien, perfecto, is, ¿sí? Este es el verbo principal de la oración. Esto también, acá hay otra frase verbal, ¿sí? Pero esta está compuesta por un verbo conjugado, como acá arriba, ¿no? Este verbo conjugado no lo vamos a traducir como ser o estar, sino como es, ¿sí? Entonces, esta primera frase verbal está compuesta por un verbo conjugado, ese es el verbo principal de la oración. El verbo principal de la oración de paso siempre está conjugado. Es lo mismo que en español, porque si no en español hablaríamos como los indios, ¿no? Yo jugar al básquet, ¿sí? Entonces, el verbo principal siempre está conjugado. Pero nos podemos encontrar con otras frases verbales como esta, donde la palabra más importante no es el verbo principal, sino un verboide, ¿sí? Que no llega a ser un verbo conjugado, ¿sí? Sino que se traduce como un infinitivo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, presentar, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta, cómo encontramos los verbos? Bueno, los verbos tienen diferentes terminaciones, las más típicas son, por ejemplo, fi o ify, ¿sí? De que, por ejemplo, de coach, ¿sí? De código, codificar, de class, clase, clasificar. Estos serían más que nada verbos derivados, que derivan de otras palabras. Con eyes o eyes, ¿sí? La diferencia entre la S y la Z es simplemente el tipo de inglés, ¿sí? En inglés británico se prefiere más la S y en americano la Z. Organizar, enfatizar, ¿sí? Eight, por ejemplo, de active, de activo, activar, ¿sí? En, ¿sí? De length, que es longitud, alargar, de wide, que es ancho, widen, ensanchar. Estos más que nada son verbos derivados, pero también tenemos verbos simples, ¿sí? Que son, por ejemplo, no sé, eat, comer, study, estudiar, work, trabajar, ¿sí? Así que vamos a tener tanto verbos simples como verbos derivados que suelen tener estas terminaciones, ¿sí? Bueno, y ahora veamos los distintos tipos de verbos que podemos tener. Bueno, para empezar vamos a tener lo que se llaman los verbos en infinitivo, que es el verbo sin conjugar, ¿sí? Tenemos dos tipos de infinitivos, infinitivo con to e infinitivo sin to, ¿sí? Por eso el to está entre paréntesis. Pero de todas maneras se va a traducir en español, va a equivaler como infinitivo, ¿sí? Por ejemplo acá, to walk va a ser caminar, ¿sí? ¿En qué depende de que esté el to o el not, o que no esté el to? Depende de lo que rodea al verbo, ¿sí? Si antes hay otro tipo de verbo o si eso lo vamos a ver ahora después, más adelante. Por ahora quédense con esta idea de que el infinitivo puede tener to o no, ¿sí? De todas maneras se va a traducir como un infinitivo en español, o sea, caminar, ¿sí? Acuérdense, ar, er, ir. Bueno, y acá debajo tenemos to go, que sería ir, to write, que sería escribir. Asimismo, los verbos en infinitivo se van a dividir en regulares e irregulares, ¿sí? Los verbos que son regulares, ¿sí? Fíjense que acá tenemos formas que ya pasarían a estar conjugadas, ¿sí? En pasado, en participio pasado y en participio presente. Bueno, los regulares, tanto las formas en pasado como en participio pasado, se van
se les va a agregar esta terminación, ¿sí? ed, a los regulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en pasado de caminar tendríamos caminó o caminaba, de vivir, live, tendríamos vivía o vivió, ¿sí? El participio pasado podría ser caminado, ¿sí? Vivido. Y el participio presente, acá no vamos a distinguir entre regulares y irregulares porque, ¿sí? Terminan en ing, ¿sí? Más adelante también vamos a ver las distintas formas de usar y de traducir los participios presentes. Lo más común es dejarlo en infinitivo, o sea, caminar, vivir, o la terminación ando, endo, ¿sí? Caminando, viviendo, ¿sí? Bien. Esto de vuelta no se compliquen, igual no se preocupen porque lo vamos a ir viendo con los distintos temas, ¿sí? Y los irregulares, ¿sí? En pasado y en participio pasado tienen la característica de que se llaman justamente irregulares porque cambia completamente su estructura, ¿sí? Vieron que no es que le agregamos una terminación al final y ya está. No, al contrario, no siguen una regla fija y cambia su estructura interna. Entonces, de go voy a tener went, que sería iba o fui, y gone, que sería ido, ¿sí? Los participios pasados se traducen mucho con la terminación ado, ido, ¿sí? Y de write tendría wrote, que sería escribió o escribía, y written, ¿sí? Que sería, bueno, no escribido, escrito en este caso, ¿sí? Más que nada, lo vamos a ver cuando veamos el tiempo verbal past simple, que falta bastante para así que no se preocupen. Lo vamos a trabajar mucho cuando empecemos a ver ahora voz pasiva, ¿sí? Y lo vamos a trabajar ahora, más que nada, el participio presente, porque vamos a trabajar el ing como un verboide, es decir, cuando se traduzca no como un verbo conjugado, sino como un verbo en infinitivo. Caminar, vivir, ir, trabajar, ¿sí? Como ocurrió acá, ¿no? Que no dije presentar, no dije presentando. Es posible de todas maneras traducirlo como yendo o escribiendo, pero eso lo vamos a hacer más que nada cuando veamos el tiempo verbal present continuous, ¿sí? Que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante, y es el tiempo verbal de esta oración, ¿sí? Vieron que yo no dije presentar acá, sino que dije están presentando, ¿sí? Con este tiempo verbal present continuous sí se traduce como ando, endo. Cuando no está precedido por el to be, am, is o are, lo vamos a traducir por lo general como un verbo en infinitivo, presentar, o también a veces en algunos casos como un sustantivo, ¿sí? Presentación. Pero bueno, de vuelta, eso también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Esto es como una pequeña introducción de los distintos tipos de verbos y demás. Bien. Bueno, pasemos entonces a lo que sería el verbo infinitivo o el verbo base, ¿sí? Hoy vamos a empezar a trabajar con esto más que nada. Después vamos a ir profundizando sobre los demás. Bueno, verbo infinitivo base. La característica principal es que este verbo está precedido perdón, por to, ¿sí? Tiene un to delante. Ese to a veces lo vamos a traducir, a veces no. A veces lo omitimos y directamente decimos el verbo en infinitivo en español. En algunos casos, el to se va a traducir como para o para qué, y luego agregamos el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, write the word in the gap to get the meaning, ¿sí? Escribí la palabra en el blanco, en el espacio, para lograr, conseguir, ¿sí? El significado. Fíjense que yo dije, para lograr, ¿sí? O para conseguir, ¿sí? Para verbo en infinitivo. Bien.
Otras veces ese to se va a traducir como de o a, y de vuelta va a estar seguido por un verbo en infinitivo, ¿sí? Fíjense acá. The easiest way to find any logarithm is with your calculator, ¿sí? Entonces dice, la forma más fácil de encontrar un logaritmo, cualquier logaritmo, es con tu calculadora, ¿sí? First, start to work with the periodic table. Primero, empezá a trabajar con la tabla periódica, ¿sí? AI technologies try to work the way the human brain works, ¿sí? Las tecnologías de AI es inteligencia artificial, ¿sí? Tratan de averiguar, ¿sí? La manera en que el cerebro humano trabaja. Entonces, fíjense que yo dije, de encontrar, a trabajar, de averiguar, ¿sí? Ese work no lo vamos a traducir como tanto como trabajar, sino averiguar algo. Bien. Entonces, estas son dos maneras en que se puede traducir el verbo en infinitivo precedido por to. Para qué o de, a, más un verbo en infinitivo en español. ¿Sí? Bien. Otras veces el verbo en infinitivo directamente no se traduce lo que sería el to. ¿Sí? Por ejemplo, it is important to understand the fundamental ideas of this theory. Es importante, no voy a decir ni de entender ni para entender, sino directamente entender, ¿sí? Las ideas fundamentales de esta teoría. Y en otros casos, cuando el to, antes del verbo con to tenemos algunos de estos verbos, cause, causar, permitir, creer, asumir, más que un verbo en infinitivo, lo vamos a enganchar con la conjunción que, ¿sí? Y un verbo conjugado. Entonces, diríamos, asumimos, we assume this program, asumimos que este programa verifica, ¿sí?, los resultados adecuadamente. Entonces, asumimos que tal cosa, fíjense que no dije verificar, sino verifica, ¿sí? Lo puse como un verbo conjugado. Bien. Bueno, antes de empezar con el imperativo, ¿les parece si corto, así no quedamos con la explicación colgada? Volvemos al mismo link. ¿Sí? Pues se nos está acabando el tiempo.